Ahí está. Buenas noches a todos. Le damos la bienvenida entonces a este nuevo encuentro del Instituto de Investigaciones Históricas Don Juan Manuel de Rosas de Remedio de Escalada, filial del Nacional. Recordando siempre la memoria de nuestro fundador y quien fuera presidente, el doctor Omar Kraiker, ¿sí? Recientemente fallecido. Y también siguiendo este legado, nos encontramos en el día de hoy en el último encuentro del año de esta serie de charlas que hacemos una vez al mes, el último viernes de cada mes, sobre cuestiones de nuestra historia. Y esto también lo pueden seguir, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, todas las charlas anteriores, ¿sí? Como la que dio el profesor Flores, la anterior sobre nuestro héroe, el recordado Teniente Esteves, por ejemplo, Güemes y demás, todas las que se fueron dando en el año. En el día de hoy tenemos una amiga de la casa, ¿sí? Una querida profesora, la están viendo acá, Nora Battaglia, que es profesora de historia, licenciada en historia, ¿sí? Desde hace muchos años lleva la tarea docente en el Instituto Sáenz de Loma de Zamora y en la Universidad del Salvador. Y en el día de hoy nos trae un tema más que interesante, que es como el título de la charla así lo enuncia, que es la polémica entre Fidel López y Bartolomé Mitre, esta polémica en clave liberal. Creo que ahí hay después seguramente Nora nos irá comentando todas estas situaciones, pero digo, me parece que ahí hay una clave de interpretación de nuestra historiografía, ¿no? Como un acceso para interpretar cómo fue el devenir de cómo se construyó nuestra historia. Así que, sin más, lo dejamos ahí. Nora, todo tuyo. Como siempre, una vez que termine Nora, abrimos los micrófonos. Quien quieran preguntar, hacer algún aporte o algo por el estilo, será todo bienvenido. ¿Te parece bien, Nora, entonces? Perfecto, Bueno, perfecto. muchísimas Muchas gracias gracias. y adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la presencia. Bueno, la idea hoy es plantear una conocida polémica historiográfica que se suscitó en las dos últimas décadas del siglo XIX y dejar abiertos algunos interrogantes que me gustaría debatirlos después de la presentación. Bueno, justamente entre 1881 y 1882 se suscitó esta polémica entre dos destacados personajes del quehacer nacional, Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre. Ambos figuras públicas, ambos masones, ambos liberales, ambos enemigos de Rosas. Los sucesos políticos posteriores a Caseros los colocaron en veredas opuestas. Me pareció conveniente establecer el contexto mundial en el que se desarrolla esta polémica y la acción de estos hombres, que son representantes de la primera generación de historiadores argentinos, de tendencia liberal e imbuidos del ideario del romanticismo. Ya había habido otras producciones historiográficas previas, ¿no? Como la destacada actuación de Pedro de Ángelis, erudito de fuste, y la obra que le había sido encargada por Posadas a Jean Funes. Bien, el contexto mundo. En 1870, la derrota francesa en la guerra franco-prusiana había producido el derrumbe del Segundo Imperio y la emergencia de la Tercera República, a la vez que también había potenciado el proceso de unificación alemana.
Paralelamente al hundimiento de Napoleón III, su proyecto de un imperio mexicano de signo católico había corrido la dramática suerte de Maximiliano I en Querétaro. El Reino de Italia, tras la unificación territorial, sería gobernado por la Casa de Saboya. Estados Unidos había atravesado la Guerra de Secesión y debía afrontar la reconstrucción nacional. El proceso colonialista mostraba drásticos avances. La Inglaterra victoriana de William Gladstone expandía y consolidaba sus dominios imperiales y Francia ocupaba Túnez en 1881. Paralelamente, el fin de las guerras del opio había impuesto tratados desiguales a los países del Oriente Lejano y Japón iniciaba su era Meiji. En Iberoamérica, el segundo imperio brasileño fortalecía con el café sus bases productivas. Y el liberalismo señoreaba en los países cuyos territorios habían conformado el otrora poderoso Imperio Español. El recuerdo de cuyas glorias se hundiría con la guerra hispano-estadounidense de 1898, acaecida en plena restauración borbónica. En el terreno de las ideas, la impronta romántica había ido dejando lugar paulatinamente a la fría racionalidad del positivismo, heredero de la tradición iluminista. En cuanto al desarrollo historiográfico, Leopold von Ranke, a quien se considera el fundador de la escuela erudita, propugnaba el empleo del método filológico, señalando la necesidad de recurrir a los documentos. Sus seguidores, que extremaron su postura, potenciarían la ilusión de la objetividad, de una total asepsia en la composición histórica. Nos encontramos ya con la emergencia de la segunda generación de historiadores argentinos, también de tendencia liberal, pero ya sin resabios del romanticismo y adscritos al positivismo. Pero entre quienes la obra de Adolfo Saldías, que edita su primer tomo de la Historia de la Confederación en 1881, discípulo de Mitre, y la de Ernesto Quesada, que vería la luz en 1898, anticiparían la producción revisionista. Precisamente sobre Saldías se expide López en su Historia de la República Argentina, y dice: es de vitalísimo interés conocer a fondo la mala fe, la doblez y la mentira con que Rosas procedía en todos sus actos y en todas sus palabras. Una noche, ¿puede el señor Saldías fijar y documentar la fecha? Noche triste para el orgulloso vencedor en Riobamba de Pasco y de Batacay. El general Lavalle montó a caballo y ordenó a un oficial que lo siguiera a distancia. Es de destacar que Mitre no historia el periodo de Rosas, pero sí lo hace López. Bien, sobre Vicente Fidel López, podemos decir que había vivido el exilio en Chile entre 1840 y 1853. Su proximidad a Urquiza lo había llevado a apoyar el acuerdo de San Nicolás, que Mitre combatió, por eso se distancian políticamente. A partir de Caseros hay un paréntesis en su actuación pública hasta la década del 70. En 1874 asumió el rectorado de la Universidad de Buenos Aires y fue ministro de Hacienda de Pellegrini entre 1890 y 1892. En lo tocante al protagonismo político de Mitre, su amplia difusión no se exime de referencias. Como dijimos, en el terreno historiográfico, la obra de Mitre se detiene en 1820.
En 1857, Mitre daría a conocer una biografía de Belgrano en la Galería de Celebridades Argentinas. Y en 1858 se editaría La historia de Belgrano, que al año siguiente se completaría con nuevos aportes documentales e incorporación de sucesos posteriores a la batalla de Tucumán. Aquí es destacable que se produce una polémica con Dalmacio Berezardi, que se plantean, es muy interesante este conflicto, esta diferencia de opiniones que van a mantener alrededor del papel de las provincias en el cuadro del armado de la nación. El cordobés, del Sarfield, objetaba la desobediencia de Belgrano de retirarse a Córdoba cuando, tras las derrotas en el Alto Perú, decidió enfrentar al enemigo en Tucumán. Y también Vélez Arfield enaltecía la importancia de Güemes. Este debate con Vélez Arfield se editó bajo el título Estudios históricos sobre la Revolución Argentina, Belgrano y Güemes. Buenos Aires, Imprenta del Comercio del Plata, 1864. Pesó sobre Vélez la acusación de Mitre de fundarse en opiniones y no en cuerpos documentales. A su vez, López publicaba entre 1872 y 1877 sus estudios sobre la Revolución en la revista del Río de la Plata, que dirigía junto a Juan María Gutiérrez. En 1875, Mitre dirige a Barros Arana una carta sobre literatura americana, de carácter confidencial. Después le piden permiso para publicarla y él lo da. Y se va a ser publicada en la revista chilena. Fustigaba en ella a Andrés Lamas, a Juan Bautista Alberdi y a Vicente Fidel López. Me gustaría después retomar el problema con Alberdi. Sobre López se expresan estos términos en la carta. Dice, expuso decirle que este escritor debe tomarse con cautela. Escribe la historia con tendencias filosóficas, o más bien según una teoría basada en hipótesis, que con arreglo a un sistema metódico de comprobación. Fuera de los documentos impresos en los periódicos, que yo me he tomado el trabajo de comparar con los originales que existen, los cuales muchas veces los corrigen, el bagaje de López es muy liviano. Guiado por la brújula de su teoría, iluminándose en su camino por ideas preconcebidas, afirmando dogmáticamente, en consecuencia, lo contrario de lo que dicen los documentos inéditos que he consultado, incurre en errores gravísimos. Justamente esta carta es uno de los elementos de tensión entre los dos escritores, historiadores que hoy analizamos. Asimismo, en carta a Juan María Gutiérrez, Mitre había expresado de López, Mitre mantenía una relación amistosa con Juan María Gutiérrez. Lástima que con tan bellas, sobre López, ¿no? Lástima que con tan bellas dotes de historiador escriba sin documentos y asegure con tanta frecuencia lo contrario de lo que los documentos dicen y prueban. Esta carta llega a manos de López, tal vez después de la muerte de Gutiérrez, porque tuvo acceso a los papeles de Gutiérrez, o tal vez Gutiérrez se lo comentó confidencialmente. La primera crítica de Mitre a López, y la que citamos, la carta a Barros Arana, toma estado público en 1875, después de que Mitre abandonara la cárcel tras la Revolución Frustrada de 1874. Esto le va a dar a López la posibilidad de reivindicar el papel de agredido. Una tercera edición de la obra de Mitre vio la luz en 1876-77, produciéndose a continuación el enfrentamiento historiográfico con López.
La edición cuarta y definitiva se materializaría 10 años más tarde, en 1887. En cuanto a López, en su introducción a la historia de la Revolución Argentina, desde sus precedentes coloniales hasta el derrocamiento de la tiranía en 1852, publicada en julio de 1881, arreciaron las críticas al Belgrano de Mitre, impulsando a Mitre a formular sus comprobaciones históricas. En manifestaciones posteriores, los dos se atribuirían la responsabilidad del inicio de las hostilidades, ¿no? Pero Mitre de alguna manera recogió el guante de su responsabilidad, o menos de su provocación con las cartas. Bien, me parece interesante transitar algunas de las ideas desplegadas por Mitre en su Belgrano. Fundando su historia en la idea de la preexistencia de la nación sobre las provincias, esta idea aparece en la tercera edición del Belgrano, escoge la fórmula política como sustento fundacional. Mayo expresó el voto de la mayoría en la Asamblea Popular, marcando un punto de ruptura con el despotismo español. Por su parte, López se pronunciaría por la fórmula jurídica, evidenciada en el debate del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y el discurso de paso con el argumento jurídico de la gestión de negocios. Y dice Mitre, la revolución era en sus tendencias esencialmente política. Su fórmula política, no jurídica, fue la que se puso a discusión en la Asamblea Popular, y la que con la sanción del voto de la mayoría se hizo ley, que se impuso y se convirtió en autoridad y fuerza gubernamental. Esta es la noción fundamental que se ha ocultado a la clara penetración del señor López, y lo ha llevado a desconocer la fórmula política, que en cierto modo niega, confundiéndola con la jurídica. Subraya Mitre, y esto aparece en el capítulo primero del Belgrano, la importancia de la sociabilidad argentina. Concepto que él considera directamente vinculado al carácter excepcional de la historia de la nación. Y dice Mitre, Argentina es en Sudamérica el único ejemplo de una sociabilidad hija del trabajo reproductor. Argentina excepcional. Esta sociabilidad se conformó con indígenas sometidos que se amoldaban a la vida civil de los conquistadores, formaban la masa de su población, se asimilaban a ellos, sus mujeres constituían los nacientes hogares y los hijos de este consorcio formaban una nueva y hermosa raza, en que prevalecía el tipo de la raza europea, con todos sus instintos y con toda su energía. Él hace una diferencia entre el territorio rioplatense y el territorio peruano. Y afirma que la corriente colonizadora del Perú no dio, salvo excepciones, los frutos de la proveniente del Atlántico. La colonización rioplatense tuvo un carácter peculiar por no establecerse sobre imperios conquistados. Al tiempo en que en el Perú prevalecía la raza indígena sin asimilación con los conquistadores. La falta de minas de oro y plata eliminaba un elemento de opresión y la tiranía del trabajo forzado. Dice también sobre los conquistadores del Plata, que eran en su mayor parte vizcaínos y andaluces. Traían en su temperamento étnico las calidades de dos razas superiores, altiva y varonil la una, imaginativa y elástica la otra.
Lo que faltó al Perú, cuyo más grande caudillo ni siquiera sabía escribir su nombre. Subrayando la importancia de la institución del cabildo, dice que en el Río de la Plata echó raíces más profundas que en el resto de América. Bajo sus auspicios se planteó la primitiva colonización y se inoculó en la naciente sociabilidad el espíritu comunal que le dio consistencia. Esta situación es la que en 1820 se desmoronaba y cuya caída solo era contenida por la mano debilitada del Cabildo de Buenos Aires. Años más tarde, en la obra de Quesada, la época de Rosas, 98, él también resalta la importancia de la herencia europea. Evidencia algunos presupuestos comunes. Dice Quesada, lo español, lo heredado por los colonos y la sociedad colonial en el Río de la Plata, fue el amor tradicional a la descentralización administrativa, que es la base de los fueros. Los conquistadores llevaron a cabo la idea madre de vida guardada en cada región de España, y no la idea artificial del centralismo con el rey, porque eso era lo convencional. Perdón, mi reloj. Bien. Las comprobaciones históricas de Mitre empezaron a publicarse en 1881 en la Nueva Revista de Buenos Aires y casi inmediatamente pasaron al diario La Nación. Paralelamente, López inició su refutación a las comprobaciones. Estamos hablando de obras monumentales, por su extensión. Componiendo en poco tiempo 2 tomos. En 1882, Mitre editó sus nuevas comprobaciones. Me interesa cotejar 2 definiciones, 2 concepciones acerca de la historia. Dice Mitre, hoy la filosofía de la historia no es un discurso dogmático como el de Bossuet, ni un sueño espiritualista como el de Herbert. Es una ciencia positiva a que concurren todas las ciencias, que explica en el orden natural de sus causas las evoluciones sucesivas en la coordinación lógica de los hechos, aun de aquellos que antes se consideraban fortuitos, y que deduce por la observación y la comparación las leyes regulares que presiden el crecimiento y la decadencia de las naciones, como en el marco del positivismo. Bien, en cuanto a López, dice, la historia es lucha, océano insondable de pasiones y de intereses, movimiento incesante y siempre problemático constituye un orden de cosas propio, que es totalmente ajeno al carácter y a los procederes de una ecuación matemática, y en el que los actores mismos obran impulsados por principios de convención, de debate, de interés, sin poder resolver ni definir el problema final, como se resuelven todos los problemas de la geometría y de la aritmética. Bien. En cuanto a estas obras, o sea, la de Mitre, la respuesta de López, las comprobaciones, la refutación y las nuevas comprobaciones, Mitre acusa a López de tener un bagaje liviano, de ser incapaz de interpretar correctamente los documentos y la información familiar. Y hasta lo acusa de pereza intelectual y desequilibrio en sus facultades mentales. Es un copista superficial. Apela a la fantasía y a la imaginación. Sus relatos se fundan en hipótesis no verificadas y nacidas en el ámbito de la familia.
reduciendo los secretos de Estado a explicaciones domésticas. Hace historia filosófica, o peor aún, pseudofilosófica. A Mitre le gusta llamarla hipotética. En su refutación, López, dueño de un estilo muy refinado, hace gala de justamente de esta forma incisiva y mordaz. Mitre es mal lector de sus propios documentos, soberbio, apresurado, ignorante en materia jurídica, especialmente en cuestiones de derecho internacional. Conoce poco del latín y yerra en sus traducciones del inglés. Su estatura historiográfica es la de un archivista, un anticuario. No puede infundirse vida a los esqueletos de la necrópolis de su archivo. Dice: he aquí al señor Mitre en toda su pindárica majestad, fuerte como llave, con el haz de rayos fulminantes en la diestra, pues se los vamos a apagar. Y más adelante, nosotros no teníamos el derecho de asegurarlo sin el documento del señor Mitre o sin el cúmplice pontificial del santuario. El señor general, cuya lucida carrera militar y talentos estratégicos nadie disputa, parece no haber tenido presente las reglas fundamentales de la estrategia y de la táctica y no haber comprendido los diversos movimientos de ese ataque. Así como no ha tenido presente ni tocado en su archivo los partes originales, cuyo texto le habría mostrado que nosotros hemos dado una noticia exacta y verídica de ese suceso, noticia que él contradice contra todos los documentos y contra todos los datos que contiene nuestra historia. En lo tocante a la aparente oposición entre la escuela erudita que representó Mitre y la escuela filosófica o hipotética, como la llama Mitre, de López, sostiene López que en su tercera edición del Belgrano, Mitre, sin saberlo, hace filosofía y toma ideas que López ha desplegado en artículos publicados en la revista del Río de la Plata entre 1872 y 1873. Perdón la insistencia de las fechas, pero nos ubican en el contexto de la polémica, ¿no? Luego serían reunidos y editados como ensayos sobre la Revolución de Mayo. En síntesis, las posturas antagónicas se revelan complementarias. Ciertamente López apela a la riqueza imaginativa y a la tradición oral, mientras que Mitre esgrime el sostén de los cuerpos documentales, pero finalmente recurre también a proposiciones hipotéticas sobre las bases fundacionales de la nación. Asimismo, la mencionada excepcionalidad argentina sostenida por Mitre se encuentra con la intención de López de escribir una historia que fuese nuestra, esto es, que tuviese el sello de la originalidad argentina. Y su defensa del empleo de la metodología se revela en su frase: la historia no puede escribirse con pereza, es indispensable andar por ella a cada hora del día, ser claro, metódico y categórico al exponer la vida de las generaciones que han vivido. Visto estos autores desde las consideraciones actuales de la historiografía, los argumentos de López puede decirse que anticipan, en cierto modo, el giro lingüístico, al afirmar el carácter relativo del discurso histórico en cuanto escrito desde un ángulo de enfoque. Nosotros sabemos la erosión que hizo el giro lingüístico en la ciencia histórica, ¿no? Bien, me gustaría abrir a la polémica algunas
formulaciones de Mitre en relación a la nación, al nacimiento de la nación, a los aspectos fundacionales, y el debate que mantiene con Alberdi. Justamente Alberdi califica de majaderías o adulaciones bajas a la vanidad del vulgo las consideraciones de Mitre acerca de que la nación argentina existía en el siglo XVI. Esto lo dice Alberdi en Belgrano y sus historiadores en Grandes y Pequeños Hombres del Plata, 1879. Bien, me llevó este planteo antagónico entre Alberdi y Mitre a ciertas proposiciones, planteos problemáticos formulados en la época por el historiador Renan, Ernst Renan, y en la actualidad por su par mexicano contemporáneo Alfredo Ávila. Dice Renan en 1882 en una conferencia llamada ¿Qué es una nación?, que los supuestos claves en que se basa la nacionalidad pueden no explicar el proceso de formación de las naciones. Y que para construirse, la nación debió ser capaz de superar diferencias y antagonismos. Y afirma incluso que el progreso de los estudios históricos es con frecuencia peligroso para la nacionalidad. Porque lo que fortalece a la nacionalidad es el olvido. Ávila, una producción contemporánea, es un historiador joven, en las revoluciones hispanoamericanas vistas desde el siglo XXI, que apareció en la revista de Historia Iberoamericana número 1, esto en relación a la celebración de los bicentenarios, dice: desde el mismo siglo XIX, los relatos sobre las emancipaciones se habían enfrentado a la necesidad de explicar y justificar el surgimiento de naciones en territorios que habían formado durante siglos parte de una misma monarquía, y al menos por unos pocos años de una misma nación, la española. El objetivismo de la ciencia histórica decimonónica contribuyó a resolver con relativa facilidad ese problema. Si el tema de estudio eran las naciones, mexicana, argentina, venezolana, etc., había que contar la historia de esos objetos desde que se tuviera registro, lo cual dotaba de legitimidad al movimiento emancipatorio, fundado precisamente en esa identidad venezolana, argentina, mexicana, preexistente a la independencia. El nombre mismo con el que se conoce en la mayoría de los países de América Latina da cuenta de esa manera de entender el proceso de fractura de la monarquía española. Y se habla de la independencia de Chile, de Argentina, de México, es decir, de entidades, pueblos o naciones que ya se encontraban ahí, dominados por una potencia extranjera, colonialista y autoritaria. Una consecuencia, entre muchas otras, de esta forma de concebir las emancipaciones fue presentarlas como guerras de descolonización, como un conflicto entre liberales, los independentistas, contra absolutistas, los españoles. Y se me perdona la transferencia a esta producción que es contemporánea. Considero que esta
polémica que gravitó tanto en la historia de la historiografía nacional, tiene algunos aspectos que podríamos llamar los aspectos metodológicos, que no me parecen esenciales en la polémica. Porque de hecho hay una disputa por el control de la verdad. No es que López sostenga que los documentos no son importantes. Pero me parece un problema más de fondo la consideración sobre los fundamentos de la nacionalidad, los fundamentos de la nación, la preexistencia de la nación en relación a las provincias y la concepción política versus la concepción jurídica. Así que esto lo dejo abierto para que lo podamos debatir ahora, si es que quieren participar. Me interesaría muchísimo escuchar sus ideas. Perfecto, gracias Nora por esta tan necesaria explicación y ese abordaje que vos le estás dando a esta forma de que se fue construyendo nuestra historiografía y planteándolo también, ya llevándolo casi de manera continental. Bueno, dejo los amigos que quieran hacer sus aportes y demás. Bueno, con todo gusto los escuchamos. ¿Quién se larga al ruedo? Yo, me pareció muy interesante y el primero que habla, quisiera escuchar a Fon, que tiene también mucha lectura, sobre todo de estos personajes centrales de la historiografía argentina, tan a veces criticados o revisados por el revisionismo clásico, con todo lo que los sectarismos traen aparejado, ¿no? Las luchas intelectuales son bravías, ¿no? Inmediatamente después de todo este tiempo, está también ahí Grusac, desde afuera, poniendo más de una crítica feroz sobre los nuevos escritores. A mí me parece muy interesante lo que plantea Nora, quizás para quienes estudian vendría muy bien esos cuadritos sinópticos para ver en las fechas cómo se van dando las mismas correcciones de Mitre en sus distintas apariciones, la de Vicente Fidel López, la refutación. Mitre no solo tiene las dos historias de Belgrano y San Martín, sino tiene después, qué sé yo, 20, 30 libros más con el aporte archivístico que le echa en cara también Fidel López, ¿no? Con un final tan trágico de su vida. A mí me pareció muy interesante el tema de la nacionalidad y es una preocupación porque, claro, acá la semántica obliga a más de una revisión misma de lo que pensamos y de lo que hemos escrito. Yo señalo la validez en el tema del inicio del periodo emancipador, con esta diferencia inclusive de lo jurídico, ¿no es cierto? Mitre pone la emancipación argentina posterior a la independencia, Belgrano es la historia de la independencia, San Martín es la de la emancipación. Jurídicamente la verdad es al revés. Nosotros nos emancipamos primero para hacer después, digo en la vida individual, no quiere decir que esto es la vida de las naciones. Y el otro tema, para no ser largo, y para no ser más confuso, porque es un tema para más de una reflexión, inclusive a esta altura de la vida, uno tener que por ahí retroceder a sus propias afirmaciones.
Yo celebro, por ejemplo, el hecho que me enalteció de las citas de Caponetto, en su último libro, en uno de sus últimos libros, sobre reflexiones justamente sobre Mayo, cómo tomó mi idea de la patria originaria y la patria originada, que no es un juego de palabras, pero después está también entender si toda patria es una nación, esta semántica de patria y de nación, ¿no? Tiene también sus vericuetos. Yo creo que la patria en sí, esta que evocamos, no es, siempre lo he dicho en mi vida, no es patria que nace por decreto, me cargan los alumnos porque es una muletilla mía, ¿no? Como que nacemos de un huevo, qué sé yo, en el 10 y el 16, o al revés, la gente que no diferencia entre el 10 y el 16 y cree que somos tartamudos. Entonces, yo creo que la patria, aunque no sé si está en la profundidad esto del pensamiento y de la disputa entre Mitra y López, la nacionalidad está íncita, ¿sí? Está antes, desde antes, somos partes de un todo, y entonces habrá momentos en que ahora, bueno, nos damos cuenta que hay que incorporar también antes de 1492 una existencia de pueblos. Esos pueblos eran naciones. Los incas fueron dominadores sobre otras naciones. ¿Cuál es la concepción de nación, en definitiva? ¿No es cierto? Ahora, hasta con las ideologías de género, nos vamos a empezar a confundir. Entonces, a mí me gustaría conocer la opinión de otros participantes, la claridad de la exposición de Nora, las preguntas que nos deja, los interrogantes, señalando esto. Patria, nación, ¿no es cierto? Tema jurídico, tema filosófico. Yo no soy... Yo he leído a Mitre, pero no me ha convencido. Y después, qué sé yo, acá me vieron detrás, yo tengo la historia de Sierra, acá en mi casa, ¿no? En la vieja casa, y está la historia de Rosa, pero a Rosa le ha pasado lo que le pasó a Vicente Fidel López. Se supone que como no tenía notas al pie, escribía de memoria. De memoria escribió Ernesto Palacio, porque escribió una historia para leer en el tranvía con él. Pero nos hemos descalificado en el aporte intelectual y hemos abandonado la relectura, a mi juicio. Me acuso, el primer acusador soy yo. Hemos abandonado la lectura de clásicos, que tienen aportes por ahí que se nos pierden en 10 hojas porque tienen 20 volúmenes hechos. Así que yo no dejo ninguna solución. Dejo a la palabra de la palabra nacionalidad sumado al tema de la patria, ¿no? ¿Qué sentido tiene, qué institucionalización tiene esta idea, este sentimiento, esta raíz, este raigambre, ¿no es cierto?, en un suelo, en una cultura, siempre con esta visión de no ser todos aparte. Yo, a esta altura de mi vida, con los 80 encima, no acepto los sectarismos. ¿He sido sectario? Tal vez sí. He sido sectario. ¿He seleccionado lecturas indebidamente? También. Tengo acá un montón de libros vírgenes de mi lectura, que me han respaldado cuando iba a buscar un dato para sentirme que podía discutir. Y después me doy cuenta que sigo siendo un charlatán. Me callo y de paso el desafío a fondo, que lecturas de historia liberal tiene. Bueno, buenas tardes. No, es muy interesante el tema, desde que un ámbito, entiendo yo, que de base revisionista, se plantea el analizar esta disputa interna entre dos historiadores de la corriente, en principio llamaríamos antagónica. Cómo se dio esa disputa entre Mitre y Fidel López. Yo particularmente pienso que como en el siglo XX evolucionó la corriente liberal, la corriente Mayo Caseros, yo creo que a López
le dio el lugar que debe tener la nueva escuela histórica de Leven y Ravignani. Lo revisó, lo corrigió y prácticamente le dio el lugar de novelista, porque creo que en definitiva las correcciones que lograron el documentalismo en Buenos Aires de Ravignani y de Leven en La Plata, hicieron que efectivamente los errores o el tipo de relato, o sea, pienso que de esta disputa, yo creo que la nueva escuela histórica le levantó la mano a Mitre. Es una visión mía. Y quedó como si dijéramos, no sé, discúlpenme la comparación, quizás bruta, pero como si dijéramos, en el revisionismo lo tenemos, en el revisionismo histórico lo tenemos a Saldías, y en el siglo XX lo tenemos a Manuel Gálvez. Convengamos que uno hace historia y el otro hace novela histórica. No es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo, pero sería un ejemplo. Y con relación, eso me gustó cómo lo fueron ensayando, y digo, qué rico, porque en definitiva es una escuela que, bueno, desde el revisionismo es criticada, pero ¿cuánta evolución tenemos? Porque inclusive todos ustedes estarán al tanto que a su vez ahora hay un nuevo movimiento que quizás acicateado por el propio revisionismo, que intenta imponerse, casi yo diría desde mi punto de vista, porque sí, pero no con argumentos fuertes, pero sí porque sí, que el que ha nacido, por ejemplo, de Ternavasio en Rosario, menciono algunos historiadores, Gallo en Universidad de Palermo, Miers en Quilmes, que realmente ellos forman esta tercera fase de la historiografía liberal, porque claramente en su concepción son liberales, pero vuelven a criticar a su vez, vuelven a criticar y vuelven a revisar y entender qué es lo que ocurrió. Y con relación a Mitre y su idea de nación, simplemente no lo recuerdo muy bien porque lo leí hace unos meses, pero los discursos de Mitre, con relación al tema donde él efectivamente habla del tema de la nacionalidad y demás, y del concepto de nación, es cuando él se opone en el 54 como legislador constituyente, si se quiere, en la sala de representantes, se opone a la separación de Buenos Aires. Mitre fervientemente adversario a esa idea y lo expone con unos discursos realmente que son muy interesantes. Y esos discursos los repasa como constituyente en el 71-73, o sea, cuando se modifica la constitución de la provincia, la convención constituyente, creo, desde el punto de vista de quienes participaron y lo que se habló y lo que se dijo, una de las más importantes que tuvo la República Argentina, ¿no? Si bien es cierto, era para la constitución de la provincia, quienes participaron y los temas que trataron son muy importantes, él termina criticándose a sí mismo, porque Mitre dice, vuelve a hablar de la idea obviamente de nación, la coloca, entiendo yo que la coloca en mayo, la coloca en mayo de 1810, no va hacia atrás, yo no creo que vaya hacia atrás Mitre, y se critica a sí mismo, les decía, porque Mitre dice, yo no estuve de acuerdo en el 54 con la decisión, pero tengo que entender, y a las pruebas me remito, de que fue la única tabla de salvación que tuvo la provincia para salir después de los 18 años de la tiranía. Así él lo explica. O sea que se critica, o sea que dice, no debería haber sido tan vehemente, pero claramente, en cuanto al origen de la nación, yo creo que tanto en el 54 como en el 71, en esas dos convenciones, él creo que la apunta esa. Pero muy, muy interesante, muy interesante. La felicito a la profesora Battaglia. Gracias, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien? Sería importante conocer, perdón que
me meto de coordinador, porque acá tenemos quien nos invita, pero vive callado, y Esteban es un analista desde la policología, desde la politólogo, y entonces hoy que estamos con la historia abrumados por las ciencias auxiliares, que nos hacen a veces desaparecer como objeto, ¿no? Me parece que una visión de Esteban, para no dar, porque hay que darle pie a otros también, hay varios profesores de historia, creo que estaba Matías Rojas, está ahí Puente, está todo el grupo de Escalada, creo que Hipólito también, aunque no se lo ve, ¿no? O no están en la casa de Hipólito. Ah, bueno, creí que estaban todos juntos. Una mala información acá de José Luis en su momento. Che, Esteban, perdón, y me callo, No, porque la que tiene, que hable él, y yo me callo. no, está bien, justo estaba esperando que finalizara Fernando para poder tener, para plantear desde otro lugar que yo tomé nota mientras Nora nos relataba, nos iluminaba con este debate. Y me quedo con esta idea, con dos ideas fuerzas que por lo menos para mí hay, que se pueden traer desde el fondo a la actualidad. Primero, la disputa por la verdad, ¿no? Y inevitablemente la asociación de verdad y poder. Y de cómo entonces hay digamos, una construcción y hay como se dice ahora, empoderación de la verdad mitrista en función del poder que construye, entre otros, no solamente desde lo político, sino también desde su desde su famoso diario La Nación, ¿no? En donde ahí vemos el rol que ocupa o que se empieza a dar digamos, en ese momento de la prensa escrita. Hoy podríamos tenerlo desde un multimedio, ¿sí? Pero la idea que también fue muy trabajada en el siglo XX, pero la idea del saber y poder. Entonces, cómo Mitre, a partir de ahí, impone, ¿sí?, no solamente contra López, sino contra todos los demás, digamos, su idea del saber vinculada también de la mano del poder que va construyendo. Y anterior a esto, o sea, me parece muy central esta idea porque a mí me preocupa y ocupa, sobre todo en estos tiempos que corren, en cómo se accede a la verdad, ¿no? Esto que decía, tenemos una verdad, yo también, y después está la verdad con mayúscula. Bueno, ¿cómo se accede a la verdad y por qué mi verdad es mucho más potente o tiene más fuerza que las de otro? Bueno, hay toda una maquinaria en la cual respaldarse para que esto suceda. Y también un poco la idea anterior de la nacionalidad, esto que mencionaba Carlos en su momento. Inevitablemente pienso en un Saavedra. ¿De dónde era Saavedra? ¿No? O sea, que era porteño Saavedra. No era porteño. Entonces, esta constitución, y bueno, me voy a la idea inevitable de la patria grande, ¿no? Es decir, esta idea no puedo dejar de mencionar a quien me parece alguien bastante lúcido en esa articulación de historia y de política, ¿no? Como fue el Colorado Ramos, ¿no? Que lo pensaba diciendo, bueno, dado que nos hemos fraccionado, hemos sido subdesarrollados y no al revés, ¿no? Entonces, esto que decía Nora en un principio, citando al historiador mexicano contemporáneo, que se habla de los procesos independentistas, de la independencia de la Argentina, de Chile. Bueno, esto no hay, a mi juicio, y citando a como dicen, a mí me gusta esta idea que tienen los estadounidenses de los padres fundadores, ¿no? Para meterlos todos juntos y no dejar a nadie afuera. El Uruguay es el fracaso de Artigas, ¿no? La Argentina
es esa idea de Belgrano y San Martín, también. Chile será de O'Higgins, la Gran Colombia será entonces el fracaso de Bolívar. Y ahí hay un poco, yo quiero rescatar esto, ¿no? Que con esta idea de nacionalidad, plantearlo, porque es una idea, no estoy afirmando ni nada por el estilo, pero esto que dijera Bolívar cuando se dio cuenta, ¿no? Hemos arado en el mar, ¿no? O sea, se da cuenta de, digamos, de la geopolítica, que bien mencionó Nora, cómo el colonialismo está activo, ¿sí? Se da cuenta que ha sido un instrumento ciego de las logias, se da cuenta entonces, y ahí propone que vengan, volver a la unidad y que venga la corte española y se instale, como hicieron los portugueses, ¿no? Bueno, no se lo entiende, pero fíjense la idea de unidad, o sea, dice, bueno, no, esto es mucho más peligroso y vamos a fracasar si quedamos divididos en 20 repúblicas o en 20 republiquetas. Bueno, me parece que ahí hay un acceso al tema de la nacionalidad que tiene que ver un poco esto que planteaba Nora y que traía con el debate que nos mencionaba. La concepción política, ¿no? Ahí me parece que tenemos una clave también de interpretación, sobre todo para ver cómo se ha desarrollado a lo largo del siglo XIX, siglo XX y lo que va del siglo XXI, y de cómo en el recuerdo esto, cierro con esto, en el bicentenario de todas las independencias y puntualmente de la independencia mexicana, cómo volvemos, o sea, o cómo se hace presente esta idea que la podemos ubicar dentro de lo que conocemos nosotros de la leyenda negra también, ¿no? Entonces esta idea de que, bueno, nos hemos independizado, ¿sí?, de un régimen tiránico, ¿no?, de estos españoles bárbaros, etcétera, etcétera, y bueno, y qué suerte que tuvieron los estadounidenses que fueron con los ingleses, y los canadienses con los franceses. En fin, no, simplemente estas llaves de acceso que me parecen central, lo que mencionaste vos, Nora, de la disputa por la verdad y por qué claramente hay un bando vencedor, y esta idea de la nación que a mi juicio, cuando se habla de la nación latinoamericana o sudamericana o iberoamericana, ¿no? Esta idea de patria grande. Simplemente este aporte. Muchas gracias. Sí, yo creo que es una disputa por el control de la verdad, más que por la búsqueda de la verdad, es el control de la verdad, ¿no? No puedo dejar de pensar en la afirmación de Paul Valéry, que bueno, es un poquito más tardía, pero aunque la historia es el producto más peligroso elaborado por la química del intelecto, ¿no? Esta que encierra una descalificación en realidad, la afirmación de Valéry, pero que también estos dichos de Renan sobre que es mejor olvidar para la construcción de la nación, ¿no? Los estudios históricos son peligrosos. O sea, me parece que abre como muchos interrogantes para pensarlos. Seguramente no los vamos a poder resolver en una reunión, pero me parece que abre muchas puertas este tema, ¿no? Y desde el punto de vista político, yo creo que atraviesa un problema del Estado argentino que todavía no está resuelto, en mi opinión, ¿no? Que también lo atravesaron los Estados Unidos, que posiblemente tampoco esté del todo resuelto en los Estados Unidos, que es el tema de la preexistencia del Estado o de las partes constitutivas del Estado, ¿no? La preexistencia de las provincias o la preexistencia del Estado. Me parece que ese es otro punto interesante para tener en consideración. Sí, coincido en eso, pero ahí agrego lo siguiente a lo que vos mencionás, Nora.
los estadounidenses tuvieron muy en claro que si las 13 colonias se transformaban en 13 repúblicas, iban al fracaso. Sí, sí. Eso lo tuvieron Claro. clarísimo desde el vamos. Sí, pudieron sortear los obstáculos, pero tuvieron muchos. Lo que pasa es que Sin lugar a primó dudas. la voluntad unionista. No corrimos la misma suerte. Nosotros, es decir, se conforman, y ahí veo, ahí abono tu planteo. Ellos logran conformar un Estado continental, que era condición preexistente nuestra, porque nosotros éramos un continente. Entonces, ellos logran mantener el Estado continental de costa a costa, que es condición sin la cual no, y eso existe hoy en día, de tener un umbral de potencia, ¿no? La demografía, ¿sí? Es decir, que en tu territorio no esté despoblado, ¿sí? Y la geografía, ¿no? Y tener este estado continental como el ruso, como el chino, que son continentes en sí mismos, y ese es lo que a partir del siglo XIX, sigue en el siglo XX y sigue existiendo hoy, es condición para un umbral de potencia en el concierto internacional. Pero ellos tienen claro ese proceso, tienen claro de que si van a la fragmentación de las 13 colonias y que tuvo Inglaterra intención de hacer, ¿sí? En el cual fracasa, su proceso de independencia iba al fracaso. Nosotros no pudimos sostener eso. ¿No? Hay todo un proselitismo a través del federalista, ¿no es cierto? Con Hamilton, con Jay, con Madison, escribiendo para las bondades de la Unión. No solamente ese proceso de sostener la integración, sino la bondad de iniciar un proceso en paralelo de industrialización. Clave. Y después que va a tener su punto de disputa en la guerra de secesión, y ahí se va a definir, ¿no? Claro, porque a nadie se le escapa que... En este momento de la polémica ya están las aguas divididas. Claro, exactamente, ¿no? A nadie se le escapa que la guerra de secesión fue por liberar a los esclavos, ¿no? Eso fue una cosa secundaria. Pero digo, se jugaban dos modelos de nación. Pero digo, la gran diferencia que, si se quiere, entre uno y otro es que, bueno, nosotros, digamos, sudamericanos, uno tiende a dejar a los brasileros de lado, pero digo, por lo menos esta gran nación que era preexistente, o sea, a todo este proceso del que estamos hablando, bueno, a nosotros, digamos, nos compramos toda la idea de la fragmentación, de la idea de la independencia de la república, y terminamos divididos en 20. Y no solamente eso, sino que fuimos más allá, porque necesitamos guerras entre nosotros para reafirmar, para licuar cualquier proceso de unión posterior, ¿no? Así se hizo la Guerra del Pacífico, la Triple Alianza, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre, si hay algo que no va a dejar unir, es la necesaria cuota de sangre. Entonces ahí ya está, ¿no? Ese es el tiro de gracia para cualquier proceso de integración, que hasta el día de hoy no se puede llevar adelante, ¿no? No sé si hay alguno más que quiera tener algún aporte sobre la cuestión. Bienvenido. Yo cierro con 2 palabras nada más, porque soy largo y tengo que aprender a que el silencio ayuda. Todo lo que estuviste diciendo, Esteban, es compartido y al final es lo mismo. Para vos, nación es patria. Por eso hablaste de la patria grande. Y para nosotros también, no importa, jurídico, no nacimos el 25 de mayo, para nada. Yo eso, con Mitre, sin Mitre, con López, con Sierra, yo para mí es terminante. La patria por decreto, jamás. Y la división, si ustedes quieren un ejemplo, no sé de geopolítica nada,
Es el drama, o sea, habló algo, ¿no?, de esa federación, de los federalismos excesivos, es España de hoy. España no es una nación, no tiene siglos de nación, y el separatismo feroz está produciendo que Andorra, una cosa es Andorra y los catalanes, Andorra ya está, pero acuérdense que el último gran intento, no por Andorra directo, pero más o menos, la última cosa que hizo Fernando digo, ya estoy diciendo, sí, Fernando el Católico, de casarse con quien le llevó, ¿no es cierto?, Navarra. Ese es el proceso de unidad. Y cuando se habla de colonialismo, que a mí me pone mal, ¿no?, ese colonialismo español, si se lo llama colonialismo, ese imperio español nos dejó la patria grande. Nos lo dejó. La fractura vino por esto que ha sucedido. Yo no quiero acusar logia, no quiero ver sinarquía, no quiero meterme en eso. Pero la verdad es esa. Aparecieron caciques en todas partes. Sigue habiendo caciques. Y cuando se habla de Rosas, se habla mal de Rosas, lo que logró Rosas es que no hubiera, en vez de 20 naciones, 24 o 25, porque hubo intentos concretos de separación. Como hubo concretos de separación con la subversión, con bandera en Tucumán diferente, o como lo tenemos con los pseudomapuches hoy. Entonces, ven, éxito, no hablo más. Estoy de acuerdo, pero al final nacional, me quedó a mí que algunos entendemos que nación y patria tienen una qué sé yo, una sustancia común. Alguna será espiritual, no será territorial porque la hemos perdido, la fractura es tremenda, seguirá existiendo, hemos exagerado. Yo he dictado en la UCA mucho tiempo historia de la América Independiente, 9 años, y uno leía las historias internas, y esto que dijo Final Esteban, la exacerbación de las luchas entre nosotros, ¿no es cierto?, y no solo porque había unitarios y la Comisión Argentina y en Chile, lo que fuera, fue después la Guerra del Pacífico, la Guerra del Paraguay, cada personaje que podía haber tendido a la unidad fue destruido. No importa, no la historiografía, lo destruyó la historia misma. No fue Mitre que escribió en contra, no, eso lo hicimos fuera de Mitre, fuera de López, fuera de todo. Lo hicimos por nuestra constitución segregacionista, que también es hispana. No nos vamos a engañar, también es hispana, y ahora ha refutado. Ahora me dice Carlos que vos llegás con el coche a Barcelona, donde está una nieta mía ahora, que siento que va a ser bien, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿de dónde viene usted? ¿De Madrid? Ah, vino del exterior. Vino del exterior, los catalanes. Nosotros seguimos cantando a Serrat. Bueno, esto fue una noche para mí maravillosa y hablo siempre fuera de lugar. Un abrazo y escucho el final. Bien, Nora, te agradecemos nuevamente esta participación tan especial en esta jornada de sábado. Sabemos que los viernes das tus clases, así que bueno, te queríamos tener en este fin de ciclo de nuestras charlas. Agradecerle a todos los presentes la disposición y el aguante. También a todos los que nos ven de manera diferida por el canal del Instituto de YouTube. Pueden ver esta charla de Nora y todas las anteriores, que es una obra gracias a José Luis, que se encarga de manejar el canal de YouTube. Y convocarlos nuevamente entonces para la apertura del 2022 en marzo, que vamos a ir por supuesto notificándolos. Agradecerles a Fernando, a Ricardo, a José Luis, a Matías, a Carlos, bueno, a todos los que están presentes hoy y a todos los que nos siguen entonces por el canal y por las redes sociales del instituto. Muchísimas gracias a todos. Desearles, porque este es el cierre de nuestro ciclo, desearles a todos unas buenas fiestas en paz y en concordia, ¿no? Esta idea que me parece que hay que rescatar, la concordia, ¿sí? Y bueno,
esperarlos para seguir andando este camino en búsqueda de la verdad histórica. Así que muchísimas gracias a todos. Quiero agregar algo, Sí, perdón. sí, cómo no. Sí, Además señora. de agradecer la presencia de todos, un brindis simbólico por Omar Kraiker, que yo creo que nos sigue acompañando. Sin lugar a Así lo dudas, haremos. Nora. Una Sin oración lugar a para dudas. todos y bendiciones. Gracias por la Bendiciones. Bendiciones. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas No. gracias, profesora, muchísimas gracias. Y la verdad que me llevo y atesoro todos los comentarios que se hicieron al respecto y bueno, espero el año que viene poder estar presente y continuar acompañando. Y un solo comentario. De mi parte, por lo menos, no hubo ningún tipo de aguante, al contrario, fue una alegría y un placer enorme poder estar compartiendo este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a vos, buenas Ricardo. Gracias noches. por estar. Hasta pronto. Gracias, amigos. Nos estaremos viendo. Dios mediante. Gracias. Dios mediante.